29 de mayo. Son justo las 9 de la mañana en Colombia. Estamos transmitiendo desde Bogotá, 9 de la mañana en México, y estamos transmitiendo en vivo para diferentes países de América Latina. Con este webinar damos inicio al ciclo 2019 de webinars en español del programa de complementación y de capacitación de empresas para empresas. Vamos a iniciar con algunos mensajes muy breves. Este webinar va a ser grabado, lo vamos a subir al canal de YouTube y lo van a poder consultar en próximas ocasiones en nuestro canal. Asimismo, tenemos el día de hoy más de 500 personas registradas. Por ahora tenemos ya 180 participantes conectados, por lo cual estarán todos en silencio. Sin embargo, podrán aquí en la plataforma ustedes escribir preguntas, comentarios a lo largo del webinar, y los últimos 15 minutos los destinaremos a que nuestros oradores respondan a las preguntas. Aquellas preguntas que no sean respondidas a tiempo, les pediremos a nuestros oradores aquí presentes que por favor las respondan vía correo y las complementaremos y las enviaremos junto con esta presentación y con otras líneas. Entonces, simplemente un mensaje breve, no mayor a 3 minutos, sobre lo que es Alliance for Integrity. Somos una iniciativa global presente en diferentes regiones, en África, en Asia, y con una presencia muy alta en América Latina. Es un país en donde estos temas, sin duda, son de particular interés. Somos una iniciativa que el único objetivo que tiene es fomentar la integridad en el sector económico, por lo que principalmente nuestros actores y nuestros partners son empresas. Empresas que tienen buenas prácticas y que las comparten, y también pequeñas y medianas, que son justo el objetivo hacia quienes queremos llegar, dándoles herramientas que puedan ayudarles a hacer un programa de integridad más fuerte y, por ende, tener un modelo de negocio más sostenible. Pero como pueden ver, no solamente trabajamos con empresas, trabajamos con gobierno, trabajamos con sociedad civil, con academia y con otros organismos internacionales. Muestra de eso es el día de hoy que desde Colombia Compra Eficiente, ellos nos compartirán tanto la estrategia que tienen como país para las contrataciones y los procesos públicos, como también desde el sector privado. Aquí pueden ver un poco la presencia de los países en donde trabajamos, en donde estamos presentes y algunas de las herramientas que nosotros ofrecemos. Como puede ser el aprendizaje entre pares, tenemos diferentes grupos de trabajo en donde se busca el intercambio de buenas prácticas y también de lecciones aprendidas, tanto regionales como globales. También podemos ver a continuación otro de los servicios que ofrecemos, que es el diálogo público-privado, ¿no? Justo lo que estamos haciendo en este webinar. Desde un diálogo de alto nivel con ministros, funcionarios y jefes de Estado, pero también con dependencias públicas o gubernamentales, que son aquellos que permiten el intercambio de prácticas muy concretas para alcanzar una integridad exitosa. La sensibilización, las campañas a través del compartir información, la guía, por ejemplo, de No Excuses o el boletín, y finalmente la capacitación de empresas para empresas, una capacitación que es nuestra actividad emblema en América Latina, y justo después de que la capacitación se da a las pymes, esto ofrecido por empresas que nosotros llamamos entrenadores, que tienen buenas prácticas o casos de éxito, el reto es, como Alliance for Integrity, dar seguimiento a las pymes para que lo aprendido en la capacitación lo puedan implementar. El seguimiento puede ser como este webinar, o algunas otras herramientas como The Integrity App. Entonces, pues gracias por estar con Alliance for Integrity en esta iniciativa. Vamos ya a empezar con este webinar. Los invito también, más allá de los comentarios que pongan a través de esta plataforma, ya con 200 participantes, también a continuar la información a través de redes sociales. Las pueden ver acá en pantalla, ¿no? Tanto las redes sociales de Colombia Compra, hashtag CCE, tiene el dato, hashtag compra pública, @Secretaría de Transparencia, ¿no? Aquí podemos ver otros hashtags y también la información de las redes sociales de Alliance for Integrity. Hoy tenemos aquí dos ponentes que también estamos transmitiendo en vivo desde sus oficinas. Ana María Bonilla Prieto, ella nos va a hablar específicamente sobre las buenas prácticas en contratación estatal, ¿no? Y todo lo que ha venido implementando Colombia Compra Eficiente. Ana María, como lo veían al iniciar la presentación, es una abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, y actualmente trabaja en la Dirección General de Colombia Compra Eficiente, ¿no? Y también nuestro primer ponente va a ser Camilo Alejandro
Parra La Torre. Él principalmente se va a enfocar en presentar el sistema de compras públicas aquí en Colombia, ¿no? Él es un abogado especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Económico, es asesor en responsabilidad disciplinaria y actualmente se desempeña como abogado senior en la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente. Entonces, para no quitar más tiempo del planeado, cedo el micrófono y la cámara a nuestros expertos. Espero que este webinar sea de agrado y 15 minutos antes de terminar el tiempo empezamos con las preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Bueno, buenos días para todos. Como lo decía Marco, mi nombre es Camilo Parra. Soy abogado de la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente y pues en el día de hoy agradecemos la oportunidad que nos brindan para que no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, conozcan de Colombia Compra Eficiente y conozcan que desde la Agencia Nacional de Contratación Pública en Colombia se trabaja todos los días porque los procesos de contratación sean transparentes, pero sobre todo eficientes. Para empezar, pues, como les vengo diciendo, actualmente las compras del Estado en Colombia, cuando el Estado actúa como agente de mercado, representan el 13% del PIB, lo que es algo más o menos como unos 110 billones de pesos. Entonces, pues, digamos que ahí podemos observar que es ampliamente representativo el mercado de la compra pública. Colombia Compra Eficiente, pues como ya lo habrán podido observar, es el ente rector del sistema de compra pública en el país. Como autoridad de compra pública, pues dentro de nuestras funciones tenemos el desarrollo y digamos, la implementación de las políticas y herramientas en compra pública. Trabajamos de una forma organizada y articulada con los diversos partícipes del sistema de compra pública, como son principalmente los proveedores, como les decía ahorita al principio, en la búsqueda de una eficiencia, de una transparencia de los procesos y de una, sobre todo, optimización de los recursos del Estado. Nosotros, como Colombia Compra Eficiente, tenemos en nuestra parte misional principalmente el diseño y la estructura de acuerdos marco de precios, de instrumentos de agregación de demanda, donde digamos que las principales entidades estatales encuentran bienes y servicios a su disposición de diferentes proveedores, donde pueden encontrarlos a través de la tienda virtual del Estado colombiano, de la cual es Colombia Compra Eficiente, esa tienda virtual. Nosotros somos el administrador del SECOP. El SECOP es el Sistema Electrónico de Contratación Pública. Es la plataforma o las plataformas donde todas las entidades estatales y las personas que ejecutan, las entidades que ejecutan recursos públicos deben hacer la publicidad de sus procesos de contratación. Colombia Compra Eficiente en este momento cuenta con 3 plataformas, que es el SECOP 1, que es una plataforma eminentemente publicidad, donde las entidades lo que hacen es publicar sus actuaciones de cada una de las etapas del proceso de contratación. En los últimos años desarrollamos la plataforma del SECOP 2. El SECOP 2 es una plataforma ya más transaccional, donde las entidades y los proveedores actúan de una forma en línea,
tanto las entidades como los diferentes proveedores y todas las actuaciones del proceso desde su inicio, pasando por selección hasta la adjudicación del proceso y posteriores modificaciones que surjan del contrato. También, como lo decía hace un momento, somos los administradores de la tienda virtual del Estado colombiano, donde Colombia Compra Eficiente realiza acuerdos marco de precios y cuenta con instrumentos de agregación de demanda. Bueno, habiendo hecho como una introducción básica de las funciones de Colombia Compra Eficiente, pues me parece importante empezar a hablar ya de los objetivos del sistema de compra pública, que es lo que nos compromete hoy para que ustedes lo conozcan. El sistema de compra pública trabaja con objetivos claros, con objetivos específicos, dentro de los cuales encontramos al principio los objetivos de economía, de eficacia, de eficiencia, de sostenibilidad, de competencia, de información y de transparencia. La eficacia, entendida como la satisfacción de la plena necesidad del Estado, es, digamos, el objetivo hacia el cual el sistema trabaja desde el punto de vista de satisfacer directamente la necesidad que tiene el Estado de compra de bienes o servicios. La eficiencia, pues, es digamos, poder utilizar la menor cantidad de recursos humanos y de tiempo para obtener los mayores resultados. Es un objetivo principalmente orientado a los costos de transacción. El principio de economía, pues, es el principio asociado a obtener los bienes y servicios tratando de generar el mayor ahorro posible, pero no por eso obtener bienes y servicios de baja calidad, sino tratar de comprar, generar ahorro, pero a la vez adquirir buenos productos y buenos bienes y servicios. Competencia, pues, digamos que Colombia Compra Eficiente trabaja de manera muy enfática en que los procesos sean transparentes, se brinde la seguridad jurídica y la seguridad de transparencia en todos los procesos. Y pensamos que eso motiva a que haya una competencia y que una competitividad entre los diferentes proveedores para que se animen a participar en las diferentes demandas de bienes y servicios que tienen las entidades. El principio de sostenibilidad, atendiendo a que sea, digamos, con criterios ambientales, criterios sociales, y bueno, y de innovación, muy de moda por estos días. Hay un principio básico que digamos que es como uno de los principales objetos del sistema de compra pública, y es el valor por dinero. El valor por dinero, pues, digamos que hay una frase popular y es, no se trata de comprar barato, se trata de comprar bien. Y es, digamos, lo que nosotros llamamos la combinación perfecta entre la adquisición y calidad de los productos, en la adquisición la relación perfecta que hay entre los costos de adquisición y la calidad de los productos recibidos. Es, digamos, como una cultura que queremos generar y que ya la han puesto en práctica otras entidades de otros países, y es hacerse varias preguntas antes de que el Estado entre a comprar sus bienes y servicios. ¿Qué se va a adquirir? Preguntas como ¿qué se va a adquirir y para qué? ¿Cuáles son las características esenciales de ese bien que se va a adquirir? ¿Cuál es la razón principal que tenemos de la compra? ¿Es necesario encontrar una solución a la medida
o puede comprarse una solución que se encuentre en el mercado abiertamente y qué resultados esperan de la compra. Es simplemente un ejercicio de planeación y un análisis que deben hacer todas las entidades, vuelvo y digo, no para comprar barato, sino para comprar bien, logrando las 3 Es, eficacia, eficiencia y economía. Bueno, pues habiendo ya tratado de explicarles un poco los objetivos del sistema de compra pública, quiero hacer un repaso muy general de las etapas del proceso de compra pública en Colombia. Nosotros tenemos un inicio, un punto básico de inicio en Colombia, y es la etapa de planeación del contrato. Principalmente la etapa de planeación del contrato es, como les venía explicando, la etapa donde la entidad estatal determina su necesidad y a partir de ahí empieza a construir todos los instrumentos y todos los elementos que hacen parte de los estudios previos. En la etapa de planeación, pues se identifica el comprador, que en este caso pues, es la entidad estatal, el proveedor, que es quien está pendiente y quien está presto a satisfacer la necesidad y a participar del proceso. Y muchas veces en esa relación negocial interviene Colombia Compra Eficiente mediante instrumentos de agregación de demanda o mediante acuerdos marco de precios. Pero no solamente eso, a través de Colombia Compra Eficiente es que se genera la publicidad de esos procesos. Con nuestra plataforma Secup2 hoy en día, ese proceso de contratación se hace netamente en línea y ahí cualquier partícipe del sistema de compra pública puede consultarlo durante todas las etapas, como les decía hace un momento. Dentro de esa etapa de planeación, la entidad estatal debe empezar por hacer un estudio de mercado. En Colombia tenemos un nombre específico para eso y es estudio del sector. Ese estudio del sector implica la consulta de los precios de los bienes y servicios en el mercado, quiénes los ofrecen, cómo los ofrecen, en qué condiciones. Y a partir de ahí se genera con un análisis de precios del mercado el presupuesto oficial con el que la entidad estatal debe contar para salir ya a determinar el proceso de contratación. Este análisis lo que hace es que permite determinar a la entidad los diferentes proveedores y el precio, aspectos como precio y calidad de los bienes y servicios. Esa parte de planeación y esa parte digamos, de alguna forma de reflexión que hacen las entidades previo a la publicación de sus procesos de contratación, pues sí tiene muchas etapas dentro de la misma. La definición de las especificaciones técnicas, la entidad estatal debe entrar a mirar cuál es la modalidad de contratación ubicada dentro de la ley que debe realizar. Entonces debe fijarse si hay si el bien o servicio que quiere adquirir por su cuantía y por sus características especiales requiere licitación pública, requiere selección abreviada por menor cuantía, selección abreviada por subasta, contratación directa. Bueno, ya tendré la oportunidad, si me lo permite el tiempo, de entrar a explicarles más o menos, o por lo menos a mencionarles más o menos cuáles son los tipos o las modalidades de selección con las que contamos aquí en Colombia para que las entidades puedan adquirir los bienes y servicios. Dentro de esa etapa de planeación hay unos aspectos básicos. Las entidades estatales definen también los requisitos habilitantes. Esos requisitos habilitantes pues miden la aptitud del proponente que se va a presentar y son las condiciones mínimas con las cuales los proveedores deben cumplir para poder ser evaluados en el proceso de contratación. Esos requisitos habilitantes hacen relación a la experiencia, hacen relación a la capacidad jurídica del proponente, hacen relación a la capacidad financiera, a la capacidad organizacional, es decir, a la estructura básica que debe tener todo proveedor para poder presentarse a los procesos de contratación como tal.
Paso seguido, digamos que esos requisitos habilitantes forman parte de una etapa que ya hemos llamado la etapa de, valga la redundancia, de requisitos habilitantes. Y también viene una etapa subsiguiente que es ya no los requisitos que miden la aptitud del proponente, sino que miden la aptitud, que miden las características de su oferta. Y en esa etapa, pues, analizamos, las entidades estatales analizan precios, analizan tiempos de entrega, analizan especificaciones técnicas del servicio y forma un escenario donde la entidad estatal debe entrar a evaluar en un primer escenario, en una primera etapa, los requisitos habilitantes y en una segunda etapa los requisitos que son de la oferta, ¿sí? En Colombia contamos con unos incentivos a los procesos de contratación, digamos que los llamamos incentivos porque son criterios que invitan y que de alguna forma promueven la competitividad entre los diferentes proveedores. Dentro de los incentivos tenemos, por ejemplo, la preferencia con los bienes y servicios de carácter nacional. Tenemos incentivos como la limitación de las convocatorias a empresas MIPYMES. En algunos casos tratamos de limitar, la ley nos permite limitar la convocatoria solamente a la participación de pequeñas y medianas empresas. Y entre otras situaciones de favorabilidad que llamamos pues que aplicamos a las diferentes ofertas que presentan. Como les mencionaba hace un momento, pues la entidad estatal debe establecer la modalidad de selección, se adecue a la normativa con la que contamos. Como les contaba, en licitación pública y selección abreviada se evalúan elementos de calidad y precio. En los procesos de selección de mínima cuantía y de bienes y servicios de características técnicas uniformes, solamente tenemos en cuenta aspectos como el precio. Y hay procesos de selección que se llevan también por concurso de méritos. Y el proceso de selección por concurso de méritos, pues es solamente se tienen en cuenta aspectos de calidad del oferente y se le otorga puntaje a aspectos como la experiencia. Eso a grandes rasgos de la forma en que las entidades, digamos, llevan la etapa de requisitos habilitantes, que es una etapa precontractual, con el análisis de los aspectos propios de la oferta, para pasar a una etapa ya de adjudicación, que es donde ya se selecciona al proveedor, dependiendo de cada una de las modalidades de contratación que se lleven a cabo, pues serán una y otra diferentes, para pasar a una etapa de ejecución del contrato, que es donde ya pues se firma el contrato con el proveedor e inicia la prestación, la entrega del bien o la prestación de servicio que se contrató. Este contrato siempre en Colombia debe ser por escrito, debe estar firmado por las partes. Para ello, las entidades estatales, para asegurar el cumplimiento, se aseguran por medio de unas garantías que deben entregar los contratistas. Ya no son proveedores y ya son contratistas del Estado. Y ya en la etapa de ejecución, pues se hacen se tienen en cuenta algunas actividades de supervisión o en algunos casos específicos de interventoría, para hacerle seguimiento a los contratos, para hacerle seguimiento a la actividad administrativa y financiera del contrato. Muchas veces, pues, esa labor la cumple directamente un funcionario de la entidad estatal, o si no cuenta con la experiencia y con la calidad, si no tiene funcionarios para contratar con la experiencia y con la calidad para hacerle seguimiento administrativo a ese contrato, pues la entidad podría eventualmente contratar ese servicio. Esto es una explicación muy general de lo que en Colombia tratamos de establecer en el sistema de compra pública y de las labores de Colombia Compra Eficiente. Ya en este momento, pues, los dejo con la doctora Ana María, que les va a explicar un poco las buenas prácticas de la contratación. Ya nos seguimos viendo. Muchísimas gracias.
Buenos días a todos, mi nombre es Ana María Bonilla. Como les comentaba Camilo, en el sistema de compra pública tenemos unos objetivos muy claros, unas metas muy claras desde lo que hace y lo que está autorizado para hacer en sus fusiones Colombia Compra Eficiente. Y como resultado de ello, quiero contarles en un breve tiempo y rápidamente iniciativas principales que hemos adelantado como Colombia Compra Eficiente para promover la materialización de esos objetivos, como es la eficiencia, la economía, la adquisición de valor por dinero, la transparencia y la competencia en las compras públicas. Quiero hablarles en primer lugar de lo que hemos denominado en Colombia los pliegos tipo. Es un cambio que surge como un cambio en la legislación colombiana y que pretende la estandarización de las condiciones en ciertos procesos. En Colombia, este proceso de estandarización de los documentos para adelantar procesos de contratación pública surge con la Ley 1882 de 2018, que fue expedida el año pasado con el fin de establecer un marco muy específico para el cual deben expedirse documentos estándar que rijan la contratación en ciertas tipologías contractuales específicas. Hablamos en este caso de obras públicas, de interventoría para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras y las tipologías que pueden ver en pantalla en este momento. La ley establece que para que una entidad adelante este tipo de procesos, en el tema de obra pública, básicamente, requiere aplicar unos documentos que definen claramente cuáles serán las condiciones habilitantes que debe requerir, los factores técnicos y económicos y cómo deberá realizar la ponderación de las propuestas. Colombia Compra Eficiente, de la mano con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte, inició un proceso para la estructuración de estos documentos el año pasado con el fin de crear lo que hemos llamado los documentos tipo para infraestructura de transporte, iniciando con este sector de la obra pública en específico por el porcentaje de las compras públicas que representa en el nivel nacional en Colombia. Esta iniciativa surge, y quiero que esto quede muy claro, por la necesidad de brindar transparencia a los procesos de contratación de obra pública y específicamente para evitar el direccionamiento de los procesos, evitar lo que en Colombia hemos llamado los pliegos sastre, y es que las entidades acomoden las condiciones que requieren en los documentos del proceso para adjudicarle a alguien que ya tienen predeterminado y quebrantar con esto la competencia dentro de los procesos de compra pública. Lo que hacemos con esto es darle cuáles son los parámetros que debe pedir, cuáles son los requisitos específicos que debe pedir, de acuerdo al sector, a la actividad, a la modalidad de contratación, y la entidad deberá acomodar su proceso a estos requisitos, cumpliéndolos y estableciendo según el tipo de obra que se trate, las actividades que requiera que se ejecuten, si son, por ejemplo, infraestructura vial, infraestructura de transporte, si se trata de obras primarias, obras secundarias, obras o carreteras en términos urbanos, infraestructura férrea, todo este tipo de cosas. Le damos a las entidades cuáles la experiencia y los criterios que deben solicitar en cada uno de estos casos. Para la construcción de estos documentos, sabemos que son documentos construidos desde el orden nacional, pero que debían tener en cuenta distintas entidades que están involucradas y que por su conocimiento técnico son quienes conocen el sector de infraestructura de transporte, por lo que realizamos una serie de mesas técnicas que involucraron a la Agencia Nacional de Infraestructura, al INVIAS, al Ministerio de Transporte, al IDU, a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que en el caso colombiano son los gremios y son quienes contratan con el Estado para la ejecución de obra pública. Y nos sentamos a definir cuáles eran esas buenas prácticas que debían cumplirse en los procesos de obra pública que se adelantaban en el país para la construcción de estos documentos. Adicionalmente, contamos con el input especializado del Banco Interamericano de Desarrollo y de entidades del Estado colombiano que conocen temas específicos, por ejemplo, en términos de
cómo debe ser la acreditación de documentos otorgados en el exterior, consultamos a la Cancillería, en el término de garantías a FASECOLDA y así con cada una de las entidades especializadas. El punto de esto es que la construcción de los documentos obedezca desde un punto de vista técnico a buenas prácticas y que su materialización pueda darse en efecto cumpliendo esos objetivos de la compra pública. Adicionalmente, como son documentos que deberán aplicarse en el orden nacional para todas las entidades que adelanten este tipo de procesos de contratación, fue necesario realizar unas socializaciones en región. Decidimos ir a 10 mesas de socialización que agruparon distintas regiones para contar con la participación de las personas en el nivel territorial que también van a tener que aplicar estos documentos. Esto con el propósito de no ignorar las condiciones de las regiones en la estructuración de los documentos y hacer más fácil la implementación. También recogimos observaciones en esas mesas de socialización con el fin de conocer también las buenas prácticas que se realizan en región e incorporarlas a la versión final de los documentos. Estos documentos tipo que ya hemos publicado al día de hoy, que el Gobierno Nacional expidió un decreto y que en este momento son vinculantes para los procesos de obra pública de infraestructura de transporte, tienen unos logros muy específicos y es que simplifican la información, hacen que el proceso de elaboración de los documentos por parte de la entidad estatal y de los funcionarios sea más sencillo, porque les estamos dando todos los parámetros que deben seguir, desde la forma hasta los requisitos de experiencia, requisitos habilitantes y cómo deberán realizar su verificación, de modo que es más fácil y hay ahorro en costos administrativos frente a la estructuración de este tipo de procesos. Y adicionalmente hay una aclaración de la información y de los requisitos que hacen que exista más participación y que sea más sencilla la participación, el acceso al sistema de compra pública para nuevos contratistas. Si yo soy un proveedor y veo que las condiciones son claras y estándar para todo el país, para este tipo de procesos, para mí será más fácil saber qué requisitos debo cumplir y cómo debo presentar mi oferta y adelantar todas las etapas del proceso de contratación. Claramente la estandarización en este tipo de criterios reconoce la autonomía de las entidades territoriales. Como les comentaba, nosotros desde Colombia Compra Eficiente y desde el Gobierno Nacional hemos trabajado fuertemente con las cabezas del sector para la estructuración de estos documentos y hemos tenido en cuenta también la socialización de los mismos en región. Adicionalmente existen unos anexos en los que existe la libertad para que las entidades puedan definir las condiciones específicas de su obra, cuál será su personal, que es lo que hemos denominado el anexo técnico, por ejemplo. Y finalmente la entidad tiene la autonomía de identificar cuáles son las actividades que comprenden el objeto de su proceso de contratación y de acuerdo a ello, a la matriz de experiencia que nosotros le hemos dado, elegir cuáles son las actividades de experiencia cuya acreditación va a requerir. Entonces, como les comentaba, ventajas específicas facilitan también el control fiscal, que las condiciones estén claras y estandarizadas. Puedan verificar si hay un cumplimiento o no de esos requisitos. Pueden saber fácilmente, teniendo cuáles son los documentos estándar, si la entidad se está saliendo de los parámetros y está direccionando un proceso y por lo tanto generando un daño patrimonial al Estado o si hay lugar a otro tipo de responsabilidades por ese tipo de actuaciones. Adicionalmente, hemos incorporado las mejores prácticas del sector de infraestructura. Como les comentaba anteriormente, hemos hablado con las cabezas del sector, con los gremios, y lo que ha quedado en los documentos tipo que deben aplicar todas las entidades estatales, ha tenido una revisión para establecer que efectivamente sean criterios que promuevan la transparencia y la participación de nuevos oferentes dentro de los procesos. Adicionalmente, hemos reducido o intentamos reducir con esto los tiempos de contratación y buscamos incrementar la transparencia en los procesos. No solo será más fácil para los entes de control ver
o hacer una verificación juiciosa de los procesos y de cómo se ejecuta el recurso público, sino también para la ciudadanía a través de las plataformas de Colombia Compra Eficiente, ver qué documentos han subido a las entidades y también si están ejecutando adecuadamente los recursos en temas de obra pública de infraestructura. Y confiamos y hemos visto por los resultados de los primeros meses de implementación que esta es una buena práctica que sirve para aumentar la competencia dentro de los procesos de compra pública. Hace poco el director de Colombia Compra Eficiente dio una rueda de prensa a los medios en Colombia dando un primer balance de lo que ha sido la implementación de los pliegos desde el 1 de abril de 2019, que es la fecha desde la cual son vinculantes y deberán ser aplicados, y hemos visto que el promedio de ofertas ha subido significativamente en los procesos que utilizan este tipo de documentos. Vemos que a nivel regional hay procesos de contratación que cuentan hasta con 78 proponentes en el proceso, mientras que quienes no han utilizado este tipo de documentos y ya han llegado al plazo final para recibir ofertas, solamente han recibido una y han adjudicado a un único proponente. El promedio de quienes no aplican es de un oferente, que claramente no es una situación ideal en términos de competencia y valor por dinero, mientras que quienes han aplicado los documentos han llegado a un promedio general de 33 propuestas por proceso. Actualmente existe también un proyecto de ley que busca ampliar la materia frente a la cual podemos generar documentos estándar, ya para no referirnos únicamente a obra pública o interventoría o consultoría relacionada con obra pública, sino a cualquier tema que en procesos de contratación que realicen entidades que estén sometidas al Estatuto General de la Administración para la contratación de la administración pública, y que adicionalmente aclararía la competencia de Colombia Compra Eficiente para expedir este tipo de documentos. Bueno, para cerrar un poco el tema de documentos tipo, actualmente nosotros estamos trabajando por la estructuración de otros documentos también relacionados con obra pública para otras modalidades de contratación. Sacamos licitación pública, que es la modalidad por excelencia más competitiva y más abierta, y ahora estamos desarrollando y están próximos a publicación aquellos referentes a selección abreviada y a mínima cuantía, que se refieren a procesos que tienen un menor rango en el presupuesto oficial o que tienen características específicas y causales que permiten que se adelanten por otras modalidades que no son la licitación pública. Como segunda iniciativa que hemos desarrollado en Colombia Compra Eficiente, hemos avanzado en la creación de una política de compra pública sostenible. Creemos que como parte del valor por dinero es necesario incluir costos no solo económicos, sino también sociales y ambientales frente a la estructuración de los procesos de compra pública. Para esto expedimos el año pasado 2 guías, una guía para enseñarle a las entidades y a los proveedores cómo adelantar una compra pública socialmente responsable, y otra guía para que adelanten procesos de contratación que sean sostenibles con el medio ambiente. En todo caso estamos hablando de sostenibilidad, pero quisimos enfocar criterios distintos para cuando hablamos de la promoción de criterios sociales y la promoción de criterios ambientales en los procesos de compra pública. Frente al primero de estos casos, que es la compra pública socialmente responsable, damos lineamientos a las entidades para que tengan claro cómo cumplir y aplicar los principios de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos en sus procesos de contratación pública. Partimos de la idea de que un proceso de contratación pública tiene un impacto, como ya lo vimos anteriormente, significativo en la materialización de políticas públicas del Estado, y como uno de los fines del Estado es la protección en materia de derechos humanos de las personas que habitan en su territorio, consideramos que es fundamental que los funcionarios que adelantan procesos de contratación pública tengan claro que hay parámetros de cumplimiento de obligaciones frente a los derechos humanos que deben cumplir en la estructuración de sus procesos. Hablamos de cuáles son las actividades que deberá desarrollar una entidad estatal para cumplir con ese deber del Estado de proteger derechos humanos, y cuál es la obligación de respeto de derechos humanos de los proveedores del sistema de compra pública y en qué actividades se materializa esto. Por ejemplo, en el desarrollo de una debida diligencia durante la estructuración de los procesos, que tenga en cuenta los riesgos en materia de derechos humanos y de impacto social en la estructuración de los mismos.
Y adicionalmente, además del cumplimiento de estos estándares, hablamos, por supuesto, de buenas prácticas, incentivos y penalidades, diciéndole en qué parte del proceso y con qué requisitos usted debe incluir o puede incluir criterios que promuevan, por ejemplo, la contratación de poblaciones vulnerables y la promoción de su participación. Por el lado de las compras públicas ambientales, hablamos del ciclo de vida, de cómo tener en cuenta y promover este tipo de factores en las cadenas de suministro y cómo las entidades pueden empezar a adquirir bienes de manera responsable con el medio ambiente. Por otro lado, también tenemos una guía de compras públicas para la innovación, para darle luces a las entidades estatales que tienen problemas complejos o necesidades complejas que no encuentran una solución clara en el mercado, o que la solución del mercado debe ser reformada para satisfacer esa necesidad, y con el fin de fortalecer el sistema de innovación pública del Estado colombiano. Damos una guía. En este caso tenemos tanto una guía como un municipio en la página de Colombia Compra Eficiente, en la que explicamos cuál es el régimen legal, cómo debe realizarse el paso a paso de este tipo de compra pública para la innovación, qué actividades están cubiertas y cuáles son las fases que recomendamos para tener o para promover a través de las compras públicas la innovación en el sector público. Esto es más o menos un resumen de lo que aparece en la guía para la promoción de este tipo de procesos de contratación, y decimos fase a fase qué actividades son recomendables o buenas prácticas para realizar en esos procesos. Hemos desarrollado un piloto con el Cancerológico y el Ministerio de Salud para adquirir la infraestructura suficiente para biosimilares. Esto es decir, que el Ministerio de Salud o el Cancerológico pueda producir internamente componentes necesarios para el tratamiento del cáncer, algo que es muy costoso y que se adquiere frente a multinacionales y que es un problema muy complejo para el que no hay solución en el mercado. Actualmente estamos apoyando esto. Frente a otras iniciativas, quisiera contarles rápidamente que Colombia Compra Eficiente, con la colaboración y el apoyo de OCP, Open Contracting Partnership, ha desarrollado un portal de datos abiertos para la publicación de los datos en cumplimiento del estándar OCDS. ¿Esto qué quiere decir? Es un estándar para la publicación de todos los datos de la contratación pública que permite su reutilización y que permite que el análisis de datos pueda ser usado de manera adecuada por la ciudadanía, que la ciudadanía tenga suficiente información y que también pueda usarla para el cumplimiento de los objetivos del sistema. Actualmente hemos publicado más de 7 millones de procesos, los datos de más de 7 millones de procesos en cumplimiento del estándar, y esto permite además su legibilidad por aplicaciones en formato JSON y también la creación de una aplicación como tal en el portal de datos abiertos que permite analizar el comportamiento del sistema de compra pública mejor. Adicionalmente hemos publicado una guía y un mini-sitio de compra pública competitiva. Tenemos una guía en la que le decimos a las entidades cómo pueden aumentar la competencia de sus procesos de compra pública, qué medidas pueden adoptar para incrementar el número de oferentes que se presentan, cómo funciona la agregación de demanda y este tipo de factores que son relevantes a la contratación pública, y hemos iniciado a publicar una serie de informes de competencia en los que queremos decirle y contarle al país cuál es el top 10 de entidades que tienen mejor promedio de número de proponentes por proceso. Y también cuáles son las modalidades que cuentan con mayor competencia en los procesos. Esto con el fin de motivar a las entidades para que puedan examinar cómo están desarrollando sus procesos de contratación y si efectivamente las condiciones que requieren promueven o no la competencia en sus procesos y por lo tanto generan valor por dinero. También hemos desarrollado iniciativas actualmente para promover la participación de las MIPYME. Estamos trabajando en un proyecto de ley en conjunto con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con el fin de promover, incrementar la participación de las MIPYME en el sistema, y estamos trabajando en otro tipo de iniciativas frente a las plataformas que ya tenemos como entidad. Como les decía, esto es un brochazo de lo que desarrollamos como Colombia Compra Eficiente y como gobierno nacional, y iniciativas concretas en las que
públicas en el sistema colombiano. Entonces, con esto cierro nuestra intervención y vamos a verificar qué preguntas hay para nosotros y pues contestarlas con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Pues tenemos más de 30 preguntas y vamos a tratar de hacerlo lo más eficiente posible, tratando de responder a la mayoría. Y van a ir apareciendo, ¿no? Entonces, invito a Camilo a que se acerque a la pantalla y vamos a estar viendo las preguntas. No sé si ya las pueden leer. La primera, si tienen algún tipo de incentivo relacionado a la sostenibilidad. Sí, como gobierno nacional, el gobierno nacional ha expedido el decreto 342. El decreto establece que en ciertos procesos de contratación las entidades deberán otorgar un puntaje específico para quienes acrediten que su planta de personal tiene un porcentaje de personas con discapacidad. Esto a nivel legislativo y normativo que esté fijado para todas las entidades estatales. Más allá de eso, lo que hacen, por ejemplo, como criterios de evaluación, qué requisitos deberán tener en cuenta para empezar a exigir este tipo de criterios de sostenibilidad. Por ejemplo, si en algún momento el mercado ya está preparado para ello y sin limitar la competencia, pueden hacerlo respetando la normativa del sistema de compra pública y siempre que sea acorde a su necesidad. Bueno, en cuanto al tema de las garantías, como les mencionaba, pues las garantías son como una especie de cuidado que tiene la entidad estatal para su cumplimiento, para el cumplimiento del contrato. Existen diversas clases de garantías, la garantía de cumplimiento, la garantía de calidad del servicio, la garantía de calidad de los bienes que suministran, la garantía de estabilidad y calidad de la obra cuando son contratos de obra, la garantía de responsabilidad civil extracontractual. Es decir, hay varios tipos no de garantías, sino de amparos que cubre directamente esa garantía, y es una forma en la que las entidades estatales se cubren un poco en el cumplimiento del objeto del contrato. Bueno, pues en Colombia llamamos selección abreviada a la modalidad de contratación, digamos, donde se analizan aspectos de precio y calidad, por ejemplo. Tenemos selección abreviada de menor cuantía, que hace referencia a la cuantía con la que trabajan las entidades estatales, es decir, a su máximo de gasto, por decirles un poco, por explicarles un poco. Y tenemos la selección abreviada por subasta, que es cuando se trata de bienes y servicios de características técnicas uniformes. Entonces, ahí es cuando también se tienen en cuenta aspectos de precio, pero digamos que la modalidad de contratación difiere un poco la una de la otra. Como herramientas de monitoreo y seguimiento previstas en el SECOP, no hay ninguna preestablecida en la plataforma como tal. Sin embargo, la plataforma sí tiene un módulo de contratación específico de licitación de obra pública que nos permite a nosotros revisar aquellos procesos que hayan sido publicados después del 1 de abril de 2019, en conjunto con la Cámara Colombiana para la Infraestructura, que es el gremio en términos de infraestructura en el país. Hemos desarrollado un modelo de seguimiento de estos procesos. Realmente tenemos que entrar, revisar cada uno, revisar los documentos, revisar si están cumpliendo con las condiciones y de acuerdo a esa información generamos reportes y pretendemos seguir generando estos reportes para conocimiento de todo el país. Pues digamos que sí, nosotros, pues digamos, las entidades estatales lo que hacen es verificar los antecedentes de policía, los antecedentes. Nosotros tenemos órganos de control que son la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación. Dentro de los requisitos habilitantes de la oferta, se pide a los diferentes proveedores que se entregue un certificado de antecedentes de policía, un certificado de antecedentes de Procuraduría y un certificado de antecedentes
de Contraloría. A través de esos certificados, la entidad estatal verifica que no se tiene, digamos, antecedentes que pudiera comprometer el desarrollo del contrato. Adicionalmente, para complementar esa respuesta, nosotros en la guía de compra pública socialmente responsable señalamos que una de las medidas que pueden tomar las entidades frente a este tipo de situaciones es si al verificar las bases de datos encuentran que existen antecedentes frente a la vulneración de derechos humanos, puedan tomar medidas desde la planeación del proceso para evitar el riesgo de concreción de una nueva vulneración en la ejecución del contrato. Bueno, los principios frente a la compra pública socialmente responsable son los mismos principios que tiene publicados Naciones Unidas frente, los llamados principios ROGI, que son de derechos humanos y empresa. Lo que hicimos internamente en Colombia Compra fue tomar esos principios y ver cómo pueden ser implementados en el sistema de compra pública, en la relación que tiene el Estado como entidad estatal compradora y el proveedor como empresa que participa en ese tipo de procesos. La adaptación de esos principios de Naciones Unidas a los procesos de compra pública es lo que está señalado en la guía de compra pública socialmente responsable. Esto también está relacionado con el tema de compra pública socialmente responsable. Hemos visto que hay casos en que los códigos de ética han funcionado para garantizar este tipo de criterios de responsabilidad social en los procesos. De nuevo, Colombia Compra Eficiente no puede estandarizar este tipo de requisitos para solicitarlos a todas las entidades estatales, pero está dentro de las recomendaciones que hacemos en la guía. Es decir, por ejemplo, una de las medidas que usted puede tomar para promover criterios de responsabilidad social en su proceso es pedir este tipo de códigos. Nosotros entendemos por transparencia en la contratación, pues la transparencia hace referencia a que todos los procesos de selección sean públicos, que todas las personas que participan del sistema de compra pública pues puedan, como se dice, y valga la redundancia, participar activamente de las decisiones que se toman al interior de los procesos. Es decir, que todas las etapas de los procesos de contratación que se celebran por las entidades estatales sean conocidas y sean abiertas a todos los partícipes para que por medio de las observaciones, por medio de comentarios, de las veedurías ciudadanas, pues puedan participar activamente de los procesos. Bueno, los criterios de evaluación de los procesos de contratación varían unos de otros en cuanto a las modalidades de selección. En algunos casos, nosotros le damos puntaje a la oferta, a la propuesta económica. En otros casos le damos puntaje a aspectos técnicos de la oferta, como por ejemplo una certificación en gerencia de proyectos, para unos casos muy específicos. Por ejemplo, no sé, un plan de trabajo, un cronograma de trabajo en los temas de obra pública. Es decir, los criterios de evaluación varían la modalidad de selección. Por ejemplo, para el concurso de méritos, que es un contrato, pues termina en un contrato de consultoría, se le da puntaje a la experiencia del proponente. Digamos que esos criterios de evaluación se fijan en unos porcentajes y con el cumplimiento de la evaluación que hace la entidad estatal, pues se le asigna un puntaje a cada uno y se verifica quién obtiene los mayores puntajes para así mismo proceder a la adjudicación. Pues lo que nosotros hacemos es que sí hay digamos que en la carta de presentación de la oferta, lo que hacemos es que solicitamos que el proveedor con la firma y con su cédula se comprometa se comprometa a que no conoce, a que no tiene ninguna relación de índole personal ni familiar en los términos que la normativa sí lo solicita con algún miembro de la entidad y pues tenemos dentro de nuestro sistema colombiano un régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés que nos permite evaluar en algún momento si el oferente se encuentra inmerso en alguno
de las causales taxativas de la norma de inhabilidad o incompatibilidad, o si se pudiera presentar algún conflicto de interés. Una pregunta, como práctica de transparencia y anticorrupción, ¿los propios trabajadores tienen espacio de participación? ¿Alguna norma les garantiza protección en caso de denuncia de incumplimientos? Es decir, no me queda muy clara la pregunta, porque no sé si cuando se refiere a propios trabajadores se refiere a funcionarios de la entidad estatal, y cuando se refiere a la denuncia de incumplimientos se refiere al incumplimiento de las actividades propias del funcionario que adelanta el proceso, o a las actividades propias de los incumplimientos del objeto del proceso de contratación. Es decir, todas las personas pueden en Colombia denunciar, eso sí es una libertad que tienen todos en caso de que se puedan encontrar actividades ilícitas. Pero otro tema es el incumplimiento del proceso de contratación o del objeto del que se presenta, que sí obedece a un análisis en un escenario diferente. Frente al cumplimiento del estándar OCDE, es un estándar que ha fijado una iniciativa del Banco Mundial que se llama Open Contracting Partnership. En la página de Open Contracting Partnership o OCP, ustedes pueden encontrar claramente cuáles son los lineamientos del estándar OCDE para la publicación de datos, y los datos que Colombia Compra Eficiente ya ha publicado en cumplimiento del estándar OCDE se encuentran disponibles en la página de Colombia Compra Eficiente en la parte de datos abiertos. Listado de contratistas del Estado. Pues no, pues digamos que hay un listado, no es que haya un listado, hay un sistema que tiene el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el sentido de, se llama el CIGEP, pero en este momento no me acuerdo cómo es el sistema integrado de gestión, no me acuerdo cómo se llama, de la gestión pública, creo que se llama así, no me acuerdo realmente exactamente el nombre por sus siglas, pero ahí se pueden encontrar el listado de todos los contratistas del Estado, la información tanto de servidores públicos como de contratistas del Estado. Y adicionalmente en el SECOP 2 y en el SECOP 1 es posible encontrar también datos sobre quienes han contratado con el Estado y están registrados en la plataforma como proveedores. Frente a la pregunta de hacia dónde vamos en temas de compra pública para incluir estos criterios, yo creo plenamente que es correcto esa afirmación. Yo creo que no es posible hablar de valor por dinero en la compra pública teniendo en cuenta solamente factores económicos, y es necesario hablar del análisis de factores también sociales y ambientales, no solo porque están íntimamente relacionados con el cumplimiento de los fines del Estado y de las entidades públicas, sino también porque representan impactos económicos más adelante en el proceso, por ejemplo, en el tema de riesgos. Entonces, claramente la compra pública tiene que empezar a involucrar este tipo de factores. Les agradezco a nuestros expertos, a nuestros ponentes. Creo que fue un tema que despertó mucho interés. A final de cuentas, para que el sector privado pueda ser íntegro, se requieren ese tipo de normas y de incentivos por parte del gobierno y el Estado. Y en este caso, el gobierno colombiano nos comparte un ejemplo de cómo están haciendo esta acción colectiva y sumando esfuerzos para fomentar negocios más íntegros y más transparentes. Agradecemos, hoy ha sido un webinar histórico con prácticamente 300 participantes invitados y con más de 500 registrados. Quienes requieran alguna constancia pueden escribirnos directamente a los correos que aparecen en línea, y como saben, este webinar estará en el canal de YouTube. Ana María, Camilo, les agradecemos mucho. Gracias a todos los que nos siguieron, esperamos que tengan buen día y próximamente recibirán la invitación para el siguiente ciclo de webinars en español de Alliance for Integrity. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.